Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al taller de cuentos del Diplomado de Narrativa del Centro Nacional del Libro. Espero que tengan una buena tarde, que todas y todos estén bien. Yo prefiero decir todas y no todes, ni todi tampoco. Entonces, bueno, aquí estamos y vamos hoy a trabajar sobre los dos cuentos de Soriana Durán. ¿Comienzas tú, Teresa, a opinar? ¿Y porque Yo siempre me tienes pudiera, que poner a mí de primera? Es que escuché que tú yo decías, pudiera comenzar. escuché que tú dijiste que ibas de primera o dijiste que no No, querías de primera. exacto. Ah, Pero ok. bueno, Ah, ya. si no me queda más remedio, como No, no, tú me Andreina quiere de primera. Vamos a darle a Ah, bueno, Andreina. Andreina, tú pues. Ok. Bueno, yo leí los dos cuentos de Soriana. El primero, El extraño monte. Me pareció un excelente relato. Buen manejo del suspenso, una descripción que me pareció de verdad muy buena. Retrata ese ambiente en esa parte periférica que ella habla de la ciudad, esas costumbres de las personas que vivían allí en esa casa. La descripción me pareció buenísima, esa parte de cómo recogían la ropa, la doblaban. Y bueno, el suspenso sobre el personaje que aparece, que al final queda como una incógnita, pues qué fue lo que pasó allí, me pareció magnífico. Una cosa que no entendí es las mayúsculas después del punto y coma. Yo recuerdo que una profesora que tuve yo en, en la maestría nos hablaba de eso, que no era incorrecto, pues había mucha gente que lo hacía. Entonces, bueno, yo no sé si es correcto o no, pero esa profesora nos decía que no. Entonces, una interrogante que le pongo aquí a Soriana sobre el uso de mayúscula después del punto y coma, que lo vi en varias ocasiones allí. El otro cuento es el caso de Serena Cortés. Es un cuento que, bueno, yo pondría como que de ciencia ficción, ¿verdad? Algo como futurista. E igualmente, buen manejo del lenguaje y desarrollo del tema me pareció muy bueno, aunque no entendí muy bien el final. Tendría como que leerlo de nuevo para descifrar esa parte, pero el desarrollo me pareció bastante bueno también. Entonces, bueno, Soriana siempre nos sorprende con sus cuentos. De verdad que la felicito porque tiene un talento extraordinario. Ese es mi comentario sobre los cuentos de Soriana. Ok. Vamos a ver quién más. José Luis, ¿tú tienes tu comentario? Ok. ¿Me oyen? Te oímos perfectamente. No te Ok. vemos, pero te oímos. Buenas tardes a todos. Gracias, Soriana, por compartirnos su relato. Me encanta que Soriana experimente, ¿no? Que sea ella como mujer joven, escritora, se ve que le gusta experimentar, pues, con su escritura. En eso creo que nos parecemos algo. A mí también me gusta experimentar. Y sabemos que cuando uno experimenta, bueno, hay posibilidades tanto positivas como negativas, ¿no? Y bueno, eso tenemos que estar conscientes de eso. El primer relato, bueno, como habló Andreina, ¿verdad? Se trata pues, es un relato que le gustaría mucho enamorar a la profesora Suárez Hermoso, ¿no? O sea, esos relatos que se encuentran en los campos, ¿no? Sobre apariciones, espectros, cosas así fantasmales, ¿no? Ella logra crear así una especie de suspenso, ¿no? En ese ambiente. Lo que no me gustó así, digamos, mucho del cuento es la introducción, ¿no? El introito que ella hace. Claro, ella lo hace para acotar, pues, lo que es la diferencia entre el monte y campo, ¿no? Que aquí nosotros, yo lo conozco como arrabales, ¿no? O sea, que esos arrabales son sitios periféricos, ¿no? A las ciudades,
donde de verdad se está en un límite, ¿no? Entre lo que es el campo y la ciudad, ¿no? Y generalmente son sitios donde se usa mucho para cometer actos delictivos, ¿no? Se refugian mucho los delincuentes, ¿no? Actúan en la ciudad y después se van hacia la periferia. Entonces son lugares que a veces están desprotegidos por las autoridades y se cometen muchas felonías por estos tipos. Entonces, en ese aspecto me parece que lo hace bien, ¿no? Que crea ese ambiente primero. Pero creo que lo hace un poco muy largo, ¿no? O sea, creo que debería cortar un poco. Y creo que debería ser un poco menos con esa tendencia así como a quejarse, ¿no? Hay como un cierto dejo de queja, ¿no? Pero bueno, creo que ella sabrá manejarlo eso. Hay una duda que me queda del cuento, es que ella habla de que cuando está en el monte es por razones de familia paterna, lo dice al principio. Sin embargo, después cuando se desarrolla el cuento ya está con la familia materna, ¿no? Porque está con la mamá. Entonces esa parte ahí no sé si hay un desliz o Soriana está consciente de eso allí. Hay una parte que también me llama la atención, es que cuando aparece, digamos, el ser fantasmal que no se sabe qué es al final, la madre llama a la hija, ¿no? O sea, lo natural era, no sé, quizás salir corriendo, algo así, ¿no? Parece que quizás el deseo de ella es que la hija vea pues, lo que está pasando ahí. Pero bueno, pero en general, pues el cuento logra introducirnos en ese mundo, en un ambiente así, pues digamos, de expectativa, ¿no? De qué fue realmente lo que pasó ahí. Al final, me gusta mucho cómo termina en el sentido de que las mujeres se dedican a comer, como suele pasar mucho en el campo, ¿no? En esa gente que tiene una vida, digamos así, diferente, ¿verdad? De que, bueno, pasó eso y ellas siguen con su vida rutinaria. Sobre el segundo cuento, me recordó mucho la serie de televisión de los 80, los 90, ¿no? Donde nos pintaban mucho ese futuro, donde la gente era encerrada en cabinas y le implantaban recuerdos, chips y esas cosas, ¿no? Eso se dio mucho en los años 80, 90, ¿no? Ese futuro, digamos, apocalíptico. En esa serie, sin embargo, la cosa era al revés, ¿no? Normalmente eran personas que estaban como en cabinas, así como Matrix, y no hacían nada, eran como una especie de vegetales, ¿no? Vegetales humanos. Y los hacían soñar. Aquí ella nos presenta, Soriana nos presenta un caso como contrario, ¿no? O sea, son personas que les están quitando el sueño. O sea, les eliminaron el sueño. Veo que Soriana experimenta allí con el hecho de romper un poco las reglas, digamos, formales, ¿no? Y nos presenta un diálogo bien largo sin los guiones. Pero me parece que, bueno, que es válido, pues, esa experimentación que ella hace y lo hace muy bien. Porque uno puede leer los diálogos sin confundirse, absolutamente. Muy buena esa performance ahí de ella con esos diálogos que se entienden claramente, pues cuando está hablando el doctor Franklin, cuando está hablando la paciente, y ella inteligentemente remarca en lo oscuro cuando intervienen así una especie de policías que aparecen. Me parece que, bueno, eso es bueno, ¿no? Que las personas jóvenes, ¿verdad?, traten de experimentar pues, con la escritura, rompiendo a lo mejor paradigmas, ¿no? Claro, sin embargo, como decía, pues siempre a veces hay riesgo, ¿no? A veces las personas no entienden. O es posible, por ejemplo, que haya personas que lean ese cuento y no les guste porque no hay guión. Entonces, a lo mejor la critiquen o no sigan leyendo el cuento. Pero bueno, es un riesgo eso. Hay unos detallitos en el segundo cuento, ¿verdad? Que es futurista. Lo digo yo, bueno, como trabajo en esa área, digamos, tecnológica. Bueno. Por ejemplo, hay una parte donde el doctor interviene a la paciente con una hojilla, o no sé si es el robot, ¿no? Entonces, colocar una hojilla en el año 3012, bueno, un poco fuera de tiempo. O sea, sí, también cuando ella parece que sale como un reporte, ¿no?
escrito, ¿verdad? Es así muy ochentoso, ¿no? Esos reportes que salían en los aparatos médicos, ¿verdad? Que salía un reporte así escrito, ¿verdad? Y estando en el año 3012, bueno, quizá ya haya otro tipo de... Yo le recomendaría es que, por ejemplo, trate de colocar el año un poco más acá, o sea, que no lo lleve tan allá 1000 años. Me parece que 1000 años es mucho. Quizás ya en 1000 años no existamos como seres en la Tierra, no sé. Pero bueno, podría tratar de centrar eso y quizás aprovechar eso de utilizar y colocar un año que tenga un número así, digamos, significativo, ¿no? Por ejemplo, del año 2333 o 2666, cosas así, ¿no? De que trate de aprovechar esa cifra, ¿verdad? Para enviar un mensaje. Así como lo hizo que le colocó el nombre al doctor Franklin, ¿verdad? Me imagino yo que en referencia a Frankenstein, ¿no? Quizá ella debería también aprovechar para darle nombre a los personajes, ¿verdad? Que aprovechar de hacer referencias, ¿no? A personajes históricos o personajes que hayan tenido, digamos, algo que ver con eso, ¿no? Algo que hayan luchado por tener sueños, algo así. Me gustó la coincidencia que el muchacho de la historia, el hijo de la paciente, se llama Luciano. Casualmente es el nombre del único nieto que yo tengo. Mi nieto, el único, se llama Luciano, como el protagonista. Bueno, el final del segundo cuento creo que puede mejorarlo, creo que está un poco débil, porque lo cierra informando mucho al lector, pues, o sea, lo cierra así como pasó esto, ¿no? Desaparecieron. Creo que ella podría manejar ahí un poco mejor, dejando un final que el lector lo intuya, ¿no? O sea, un ejemplo, por ejemplo, decir que pasaron un mes y las amigas de la señora, del hijo en la escuela, empezaron a preocuparse por ello, en la escuela le dijeron que lo habían trasladado y después cuando preguntan a la otra escuela resulta que no habían trasladado, algo así. Algo que sugiere al lector de que lo desaparecieron, pero no decírselo tan directamente. Felicito a Soriana, es una muchacha joven que tiene talento, se le nota, y que bueno, yo le convino a que siga experimentando, ¿no? Porque yo me coloco en ese plan, pues, de tratar de ser un escritor que experimente, pues, que no tenga miedo a hacer cosas diferentes, a veces hay que saltarse las reglas cuando es necesario, pero claro, hacerlo con estilo, pues, hacerlo de tal manera que no se nos vaya a revertir, pues, en algo que a la gente no le guste, no desee. Felicitaciones, Soriana, y gracias por compartir tus relatos con nosotros. Bueno, gracias, José Luis. Una precisión de algo que había dicho Andreina antes. En efecto, existió una regla, no sé si todavía está vigente, según la cual se debía poner una mayúscula después de 2 puntos, la primera letra que siguiera. Pero como nadie le hizo caso, yo creo que la Real Academia eliminó esa regla y eso desapareció pues del mapa. Que nadie lo usa en ningún libro, uno lo ve. Sin embargo, fue durante como 10 años al principio de este siglo, fue una de las reglas que se establecieron, pero nadie la siguió. Así que bueno, yo se lo señalé también a Soriana. Tenía otra precisión que hacer, pero se me fue la onda. Ando con la mente en otro lado. ¿Quién sigue ahora sí, Teresa? ¿O ya llegó Alicia? No veo a Alicia. Mire, caray. brindo por todos nosotros. Sí, aquí estoy. Con mi Aquí café. estoy, Armando. Hola, Alicia. Hola, Teresa. Hola, Teresa. Alicia. Gracias Vengo por llegando brindar de la por calle. nosotros. Gracias por brindar por nosotros, Teresa. Vengo llegando. Bueno, Dale entonces tú, mientras Teresa. ustedes se acomodan, mientras Alicia se acomoda, yo intervengo. Ok. Dale, pues. Pero primero estoy brindando por todos nosotros con mi café, ¿me lo puede preparar? Ya veo por qué tú dices que es una tacita.
Mírala. la tacita es casi que una barrica. Sí, esa es mi taza de café de las mañanas. Caray, con razón estás todo el día eléctrica. Ay, ojalá, Armando. A veces estoy, después que hago una siestica, me quedo muy pesada. A veces. ¿Una siestica de cuánto? ¿De 8 o 9 horas? No, como 10 minutos. Ah, porque si el café era de ese tamaño para salir de una siestica, tenía que ser una siestica de 8 o 9 horas, 12 horas, una cosa. No. Ahí sí es verdad que me quedo frita. Ok. Bueno, Mira, dale. bueno, la verdad es que, mira, ¿cómo se llama? Como Soriana es una muchacha bien joven, a diferencia de la mayoría de nosotros, que ya somos un Ah, poquito más grandes. perdona una precisión. Esa era la otra cosa que iba a señalar de lo que dijo José Luis, que es algo que mucha gente dice y tú lo acabas de repetir. Cuando se habla de muchacha o muchacho joven. Si es muchacha, es joven. Yo no conozco ninguna muchacha de 60 años. Ni Yo, con, yo, pero Armando, tú no eres una Mentira. muchacha tú eres una dama, no una no, muchacha. Armando, yo soy una muchacha. Ah, bueno, entonces no te extrañe cuando algún tipo por ahí te diga que eres una jeva. Ah, Bueno, no, eso es es otro otra lenguaje, cosa, Armando, es otra jerga. otra Es otra jerga. jerga, pero bueno, pero para algunos significa eso, joven. Entonces No, no, señor, para mí no, una jeva es como una novia, como no diría es mi mamá, un o- origina- arrebiaje. originalmente fue así, pero hoy en día es como pasa con los argentinos que llaman mina a cualquier mujer. Y Ajá, eso una viene mina. y eso viene del portugués. Ujú. Así, bueno, viene de menina o de menina y se redujo a mina. Bueno, dale Bueno, con tu, mira, me encanta, la verdad es que me encanta esos cuentos de Soriana. Primero que, bueno, tiene mucha creatividad, como todo buen joven, ¿no? Eso me gustó mucho de los cuentos de Soriana. Bueno, aparte de que están, a mi modo de ver, ¿no? Están muy bien escritos, están bien, ¿cómo se llama? Bien, muy bien ingeniosos, ¿no? Esa historia del campo. Y a mí sí me gustó, José Luis, como ella empieza, ¿no? Porque es como, bueno, ¿a qué viene esto? Dice uno, ¿no? Al principio. Y resulta que a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta de la historia, ¿no? Que ella desarrolla, la historia buena, con suspenso, como dijo Andreina. Porque ese fue el cuento que a mí más me gustó de los dos que presentó Soriana, el del campo. Y de verdad que el campo eso es otro mundo, otro plano de vivencias y de experiencias que uno puede vivir en un campo, ¿no? Ella lo reflejó muy bien, esa vida del campo, donde un sonido ya llama mucho la atención, un sonido, aunque los campesinos conocen muy bien todos esos sonidos de la noche, ¿no? Desde la voz de los araguatos, los monos araguatos, hasta los sonidos de las aves como el búho y todas esas aves, ¿no? Que hacen muchos sonidos en la noche. Eso me encantó. Y el final también me gustó mucho, aunque me hubiera gustado saber, Soriana, qué clase de bicho es ese. ¿Qué clase de animal es ese que se presentó allí, que se le salió a las mujeres que estaban en el rancho? Eso por un lado, por el lado del cuento del campo. El otro cuento, me gustó mucho el comienzo, más no me gustó el final, porque el final se me pareció, Armando, a un cuento que tú nos mandaste a leer en una oportunidad, donde al final a él le mandan una carta o a la familia, no me acuerdo muy bien cómo es la cosa, a lo mejor tú te acuerdas mejor que yo, donde, bueno, a él lo declaran también desaparecido,
con una comunicación que le envían, ¿no? Ese cierre se me pareció al de ese cuento que tú nos mandaste a leer en una oportunidad. No sé si te acuerdas, Armando. Sí, sí, ese es el relato. Es una novela corta, en realidad, más que un relato. Es una novela corta, ese es Paradero Desconocido. Ajá, esa misma es. Sí. Entonces, el final, pero el desarrollo está muy bueno. El de ese cuento de Soriana, muy bueno, pero la verdad es que yo le cambiaría ese final por eso, porque se me pareció al de Paradero Desconocido, que es de un... Ese De es de una un mujer, es de una mujer estadounidense llamado Cressman. Su seudónimo era Cressman Taylor. Ajá, Cressman. bueno. Bueno, entonces, bueno, no, a mí, yo, o sea, pese a esos detalles, me parecen que están muy bien logrados esos dos cuentos, porque es una temática distinta, hasta cierto punto, pues podríamos considerarla novedosa en el rango de cuentos que nosotros hemos estado revisando desde nuestro propio grupo. Me parece que es muy bueno y bueno, felicito a Soriana por eso y porque, bueno, rompió el esquema de lo que se venía presentando hasta ahora, pues que nosotros tenemos otra tónica, pero la de ella me pareció muy bueno, eso de lo del campo, y el otro que también es como de ciencia ficción, eso también me gustó mucho. Bueno, entonces yo felicito a Soriana por eso, yo le mandaré después mis consideraciones por escrito. Bueno, chévere. Sí, Soriana pasó del monte, ¿no? Porque recuerda que ella hace al principio una diferenciación entre monte y campo. Sí. Entre el monte y luego una sociedad utópica, totalitaria, si se quiere. Si la gente tiene Ajá. implantado un chip para evitar que sueñe. Así que, pues, bueno, debe ser por ahí. Debe ser que ya el presidente Leopoldo López o María Corina Machado, algo así. O que Bolsonaro gane el domingo en Brasil. No, Bolsonaro, yo Transmutado y no creo que cancelado. gane. Yo no creo que Bolsonaro gane en Brasil. Ay, Dios quiera que no, vale, porque eso me Debería, parecería terrible. debería perder y por paliza. Pero bueno, vamos a ver. El problema es que le meten mucho miedo a los brasileños. Con que si Lula estuvo presidente 2 periodos y no le quitó nada a nadie y ahí siguen en la propaganda política, siguen diciendo que, ¿cómo se llama? Que les van a quitar el carro, le van a quitar la familia. Miren, creo, no se ha ido. Creí que se había ido la luz, hubo un parpadeo fuerte. Vamos a ver, pues vamos a ver, esperemos que no. Miren, ¿a quién más sigue? Ahora sí viene Alicia. Ya Alicia se aposentó. Estoy por Alicia, ahí. Sí, estoy. Alicia, Sí, mira. si puedo yo. Si puedo bueno, yo, Rory. dale Nori que se siente mal. Sí, Rory, dale. Dale. Bueno, en relación al primer cuento del monte, a mí me gustó la diferencia que ella hace entre el campo y el monte porque la entiendo perfectamente porque yo vivo en el monte. Y entiendo bien, ella habla del campo como algo bucólico, hermoso y tal, y el monte es algo que es como decir un espacio de tránsito entre una cosa y otra, ¿no? Lo entiendo muy bien. Ese cuento me parece que tiene, siento que tiene varios detalles, me parece que todavía ella necesita pulirlo un poco más, pero toma vuelo a mitad de camino y se desenvuelve después en la parte de suspenso muy bien, pero al principio está así como agarrando, o sea, buscando el camino. Tiene algunos detalles, incluso palabras, algunos detallitos así que lamentablemente como no me sentía muy bien, no escribí la cuestión. Siento que el segundo está más logrado, seguramente fue más reposado y todo eso, es lo que percibo yo.
con respecto al cuento este del monte, me parece bien que dice que en el monte nada es como es, sí, es así, porque como yo vivo en una zona rural periurbana, tenemos todos los males, eso del malandraje y todo eso, nos achacan más primero porque vienen si van a hacer su malandraje, vienen y lo esconden por aquí, si se van a drogar, se meten por aquí, porque en ese monte ahí cualquier lado se mete. Entonces, de verdad, padecemos algunas cosas de esas muy acentuado. Pero el suspenso fue muy bien trabajado, muy, muy bien trabajado. Me parece que lo hizo bien y esa parte creo que al principio es donde tiene que darle un poquito más de revisarlo un poco más. Bueno, con respecto al cuento de ciencia ficción, que me parece más logrado, quizás más reposado, a mí me hizo recordar una película, primero una película que vi hace mucho tiempo que no recuerdo el nombre, era con Ethan Hawke, creo que se dice así, que era una gente que le daban unas pastillas para mantenerlo todo el tiempo happy. Y entonces no soñaban, no lloraban, no sufrían, toda una existencia así para que siguieran produciendo. Ese es Gattaca. No, Gattaca es de otra. El tipo tiene problemas, ellos hacen crean humanos, superhumanos prácticamente, con grandes capacidades y deciden que esto, y el tipo, y el tipo es, que es Ethan Hawke también, él tiene problemas del corazón, pero él vence todos sus obstáculos, demostrando que hay una fuerza de voluntad interna, algo así. A mí me encanta Gattaca también. Pero no, me acuerdo que es como era Prozac lo que ellos tomaban, digamos así. Pero también me recuerda a Divergente por la cuestión de los sueños. Y y la forma en que lo va manejando, habla de una sociedad autoritaria, una sociedad donde se le imponen al ser humano, o sea, prácticamente que no tenga emociones, que no tenga sueños ni nada, porque quitarle todo eso es generar un mejor elemento para la producción, para ese engranaje productivo. Se nos habla de capitalismo y todo eso. Entonces, bueno, el final a mí me pareció bien, claro, me parece que incluso puede explotarlo en otras, como decir, en secuelas, precuelas y demás, porque es un tema bastante, siempre el ser humano está, creo que con esa interrogante o con esa incógnita de qué vamos a hacer en el futuro con tanta investigación científica, a dónde vamos a llegar, el manejo de drogas que nos controlan sentimientos y emociones y que disminuyen otras cosas dentro de nosotros, la capacidad de soñar, de esforzarnos, de alcanzar metas y todo eso. Hay unas críticas soterradas que uno tendría que ver, ¿no? Porque una de las cosas que se nos atacan a los que creemos en el socialismo, en el comunismo, es el manejo de la solidaridad y no en el aceptar que hay personas que, por ejemplo, tipo Superman es el superhéroe, Rambo es el que mata 500 con un cuchillito y una pistola y así, ¿no? Entonces, hay elementos de distintas niveles, pero cuando al ser humano se le quita los sueños, la capacidad de soñar, la capacidad de con otros producir, se está generando una persona desprovista de emociones y sentimientos, capaz de hacer daño a otro, pero además de eso, de ser parte de un engranaje productivo, es lo que yo veo. Pero de verdad que ese cuento está bastante bien logrado, lo veo mucho más reposado que el del monte, que también me gusta porque así como ella lo describió, así siento yo a veces y sentí cuando llegué aquí a vivir acá. La oscuridad a mí me daba pánico, de las 4 para adelante a mí me daba pánico, porque, o sea, pensaba ya va a oscurecer. La primera vez que vi un 100 pies, que no era un 100 pies chiquito como los que yo conocía, sino un animalón enorme, me asusté. La primera serpiente enorme que vi, todas esas cosas fueron impactantes para mí, que estaba acostumbrada a otras cosas. Yo lo describo en la poesía. Entonces, siento que Soriana es una escritora muy talentosa, que está explorando vertientes, temáticas, y que tiene mucho de dónde sacar y mucho por lograr, por
por generar, por producir. Mucho éxito, de verdad, mucho éxito para Soriana y detalles se corrigen en el camino. Está bien. Ahora te temen a ti, Noris. Nori. Ya no es Ayondelis. Dime, Ahora te temen a ti. ¿cómo que me tienen a mí? Bueno, Te los temen. animales, los vecinos te Ah. temen. Ah, Ya tú no les temes a ellos. Ay, miren, estos días defendiendo el transformador nos picó de todo. Ay. Vaya. Bueno, ¿quién sigue? Ahora sí, Alicia. será. Bueno, mira, la verdad es que yo pude leer los dos cuentos una sola vez, la verdad. Y no le he hecho un examen así minucioso de que si esta palabra, aquello, etcétera. Pero a mí en verdad los dos cuentos me gustaron bastante, pero más que todo el primero, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la diferenciación que ella hace entre monte y campo, porque yo también lo he vivido hace muchísimos años en mi niñez. Lo viví en algún momento por circunstancias políticas, digamos, ¿no? Y me parece que ella logró muy bien establecer esa diferencia. Y bueno, y me parece excelente el tratamiento que ella hace de esa situación que vivieron con esa cosa que yo también, al igual que Teresa, le quería preguntar a Soriana, que al final qué cosa era, porque parecía, me hizo acordar mucho de una especie de, ¿cómo te digo?, de cuentos, eran cuentos de terror que antes se leían mucho en unas historietas, ¿no? Entonces me hizo acordar un poco eso. Bueno, pero en líneas generales me pareció muy bueno ese cuento. Tendría que hacer digamos, un análisis un poquito más detallado de ese tipo de cosas, ¿no? Que es el uso de algunas expresiones, etcétera. Ahorita estaba tratando de releerlo por segunda vez y vi unas cositas por ahí que, bueno, yo se lo mandaré a ella por escrito, por el correo. Pero la verdad es que Soriana tiene a mí me encanta como ella escribe. Entonces, claro, yo cuando me pongo a leer las cosas que ella escribe, no le ando como buscando mucha cosa, ¿no? No le ando buscando muchos detalles, porque me gusta mucho como ella escribe. Me parece que es una muchacha que tiene muchísimo futuro. Yo creo que, bueno, ojalá la vida me permita ver ese futuro que yo avisoro para ella, porque me parece que siendo tan joven demuestra o sea, pareciera que tuviera una madurez mucho mayor. Me hace recordar un cuento que escribió una vez mi hijo, que la gente que lo ha leído me dice que sí, eso lo escribió una persona de 50 años. Bueno, lo mismo pasa con Soriana, porque yo veo que ella tiene mucha madurez y eso lo plasma en sus escritos, ¿no? En cuanto al segundo cuento, que es la cuestión futurista, yo no veo ahí una crítica velada, o sea, yo creo que es más bien, ella está planteando allí un problema filosófico, digamos, porque está planteando qué va a pasar, qué puede pasar en un mundo donde las personas no sueñen, donde las personas no tengan ideales, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el cuento tiene bastante pertinencia. Es un cuento que tiene un mensaje bien claro. Para mí, al menos, está bien claro. Bueno, en líneas generales, eso es lo que quiero decir con respecto a los cuentos de Soriana. Y bueno, también la felicito porque de verdad que me parece una niña. A mí me sorprende mucho que a su edad ella pueda escribir ese tipo de cosas. Parecen reflexiones de una persona, no quizás de mi edad, pero sí de mayor, de una edad un poco más, o sea, una persona de más edad, pues, que ha vivido mucho más, o sea, no tanto por la edad, sino por las cosas que haya vivido. Y me parece que ella tiene realmente un gran futuro. Bueno, esas son las cosas que quería decir por ahora. Gracias, pues. Alicia, de todas maneras, un detalle. Tú no habías entrado todavía, pero fuiste elegida por unanimidad para brindarnos almuerzo cuando nos reunamos en Caracas. Ah, bueno, ¿cómo Así no? que, Una sopa. Yo lo que sí, puedo ofrecer es una sopa. te propuso Teresa. Ay, yo sabía. Alicia, Dígame. Alicia, Una sopa y una torta y venía un café. Ah, bueno. Dígame. ¿Qué más Dígame. queremos? Alicia, tú no ibas a leer lo de Napoleón.
Ah, espérate. Ah, es que yo pensaba que tú lo ibas a leer, no sé por qué, porque cuando yo estaba en una clínica ahora y vi un mensaje que tú mandaste y me pareció que era que, no sé, a lo mejor lo leí muy rápido. Yo pensé que tú lo ibas a, déjame buscarlo No. y que intervenga otro entonces mientras yo busco el Ah, bueno, texto de Napoleón. exacto. ¿Te Chévere, parece? gracias. Buenas tardes. Ok. Alicia, Chévere. disculpa, Diga. pero estás bien. No, estoy, bueno, haciéndome unos exámenes. Que hacía Ok. tiempo no me hacía un chequeo así. En eso estoy. Ah, ok. Ok, Bien. bueno, Bueno, entonces, ¿quién sigue? ok. Mientras tanto Buenas yo tardes. busco lo de Hola. Napoleón, Armando. ¿Está ¿Oíste? feliz? ¿Ah? Sí, estoy por aquí. Lo que pasa es que tengo algunos problemas de conexión, pero estoy por aquí. No sé si yo puedo intervenir Sí, feliz, antes de interven. que Alicia consiga lo de Napoleón. Ajá. Entonces, vamos a ver qué conseguí yo por aquí. Eh, bueno, a mí, yo coincido con la mayoría de los compañeros y las compañeras. A mí, el primer cuento, Extraño Monte, a mí me pareció un relato maravilloso. Eh, eh, no es que me causó ruido, sino yo no le veo mucho sentido al principio que coloca que esto es un hecho verídico, real. Yo creo que para mí eso no hace falta. Pues. Es como si no creyeran lo que yo voy a contar, pues yo creo que no se trata de eso, pienso yo, ¿no? Ahora, bueno, me parece, sí, tiene algunos detalles, el cuento tiene, la historia es muy buena y está muy bien contada, relatada. En todo caso, yo lo que le consigo son como detalles, pues, que si repetición de palabras en los dos últimos párrafos, por ejemplo, pone la palabra extraña criatura y más adelante pone por más extraño. En todo caso, la cacofonía momento y monte, que también lo pone cercano. No entendí mucho lo de las cursivas monte y campo, pero yo sí consigo con la mayoría. A mí me gustó esa introducción que hace la diferencia entre el monte y el campo, hasta didáctico me pareció, pues. Cosa que puede ser que para un cuento como que no esté bien que sea didáctico, pero a mí me encantó y me identifiqué porque me hace efectivamente y hace esa reflexión que uno las hace, pero no las hace consciente entre el monte y el campo, entre el campo y el monte. Entonces, de ahí no las hace consciente. Ya sé lo que voy a Me hacer. pareció maravilloso. Eh, Ajá, ¿qué otra cosa por acá? Bueno, arreglar los detalles como, no sé, yo escribir malandro con mayúscula después de un punto y coma, ya hicieron referencia a eso. Y fuera de eso y otros detalles que a mí me pareció que el relato es maravilloso y el personaje me pareció extraordinario. Eso de quién es el personaje, quién es, no sé, a mí me parece que el personaje tal como está es maravilloso, me pareció extraordinario y está bien contado. Entonces creo que ese cuento, a mi manera de ver, lo que tiene son detalles. El, el segundo cuento, Serena Cortés, me pareció muy interesante porque en principio se construyó con el recurso del diálogo, ¿no? Eso me pareció magnífico. Un cuento futurista, ciencia ficción, que le han llamado, le llamaron aquí también. También tiene unos detalles, pero detalles de dedos, no sé, de computador, fuera de, por lo menos coloca entre yo no tengo anda, yo no tengo nada, que lo quería escribir en todo caso, ese tipo de detalles que eso se arregla. También quiero que resaltar primero que me parece, yo siempre estoy pensando en los libros, yo estoy pensando en los libros y me gusta leer estos cuentos como si estuviera leyendo los libros y
Me gusta mucho la narrativa de Soriana, que lo hace desde la mujer. La mujer es la protagonista, la mujer siempre está presente. En el primer cuento había la mujer, era una protagonista. En estos dos cuentos, aunque son muy distintos, pasa del área rural al tema futurista, pero las mujeres siempre están presentes allí. Eso me parece bien interesante, y si por allí va el tema del libro, me parece más maravilloso. Otra cosa, No consigo. a mí no me gustan mucho los cuentos estos futuristas de ciencia ficción, pero creo que me pareció como muy válido, muy válida la crítica que ella hace, o que en el cuento se hace a la sociedad actual y a la y a la del futuro a través de este cuento. Me parece que es un cuento muy creativo, muy imaginativo, y bueno, me gusta de Soriana que tiene una personalidad narrativa. Eso me parece maravilloso. Eso es todo. Bueno, está bien, Félix. Bueno, por tu comentario. Les quería señalar una cosa porque veo que les preocupa a algunas de ustedes el hecho de que el personaje del cuento Extraño Monte no se identifique qué ser es. Soriana nos ha hablado de la influencia que tiene en ella la escritora mexicana Amparo Dávila, y en los cuentos completos que ella mandó precisamente para que leyéramos de Amparo Dávila, que son sus 4 libros de cuentos reunidos en un solo volumen, aparecen 2 cuentos que tienen esa característica. Presentan seres o individuos, o como los queramos llamar, entidades, que no se definen qué son, pero que de alguna manera generan cierta atmósfera de terror en los otros personajes. No recuerdo, hay uno que creo que se llama El Extraño, el extranjero, algo así. Y el otro creo que se llama... El huésped. El huésped es uno. Exacto, el huésped. Y el otro se llama, creo que Juan y Pablo, o Pablo y Juan, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Son dos nombres masculinos. Tiene eso. Y Julio Cortázar tiene su cuento Después del almuerzo, que también es un personaje así, del que no se habla, y es un niño que lo lleva a pasear en autobús. Y nunca menciona cómo es el personaje. Cortázar tiene, por supuesto, su casa tomada, que tampoco nos dice nunca quiénes y cómo eran los que tomaron la casa, solamente que la tomaron y ya. Entonces es una forma de hacer literatura fantástica, y creo que es bastante válida, y bueno, ha sido experimentada o trabajada por 2 escritores de esa talla, ¿no? Cortázar y Amparo Dávila. Así que Soriana, como buena discípula de Amparo Dávila, nos presenta Armando, esa historia. Ajá. Respecto a eso, porque estaba leyendo retomé a Amparo Dávila, casi todos los cuentos que he leído, que el libro es grande, ese que es donde están reunidos todos, tienen un final así, un final abierto, un final, por ejemplo, hay uno de una señora que se le muere el marido, él era el ex esposo, se le muere, entonces ella siente unos ruidos, una broma, entonces dice, hoy sí voy a abrir los ojos, hoy no sé qué, hoy tal, y queda el cuento y dice, y abrió los ojos, pero hasta ahí llegó, no sabemos qué es lo que vio, ni qué pasó, Sí, ahí quedó el cuento. Sí. Entonces hay ese juego, que es un juego de ficción, en el cual se trata de hacer que el final o el resto de la historia lo coloque él o la lectora. Y eso me parece que es sumamente válido. Y me parece que, bueno, que el trabajo que está haciendo Soriana va por cierta vía, influido por Amparo Dávila. Quería señalarles eso porque ya he visto que hay quienes han pedido que Soriana identifique al personaje, pero creo que no hace falta.
Ajá, ¿quién sigue ahora? Faltan John Delis y falta que Alicia lea lo que mandó Napoleón. Ya. Mira, Armando, lo que pasa es que estoy tratando de ubicar el comentario de José Napoleón y no lo consigo. Se lo acabo de pedir a Teresa ahí para ver si me lo Pero manda. si no que lo lea Teresa, no hay problema. Bueno, o que lo lea Teresa, pero es que no lo consigo. No sé, no sé qué. Estoy buscando aquí A lo en mejor, el archivo. a lo mejor entonces- como era un Armando. cuento, mira, a lo Bueno, lo mejor voy a como era un buscar. cuento, ya va un momentito, a lo mejor como era un cuento de Soriana, el cuento de Soriana, que no sabemos qué pasó con el personaje o con el ser ese que se aparece, entonces tampoco sabemos qué pasó con el comentario de Napoleón. No, ya lo voy a buscar. Denme no, un- mira, ya lo conseguí. Ya lo conseguí. Ah, ok. Ah, ok, entonces Vamos a ver léelo. si me hago. Alicia, ¿por qué Después- no tiene imagen? ¿Ah? ¿Por qué no tiene Bueno, imagen? no, ya la voy a poner. Ya la voy a poner. Que esto es un poquito fea. pero- Armando, después me das tu opinión de Patricia Arles. Oye, es que ando toda arropada porque hacía un frío hace un rato. Bueno, pues, una cosa horrible. Ya va, un minutico, ya lo voy a leer. Un minuto aquí. Denme un segundo. Hablen de otra cosa mientras tanto. Ya va, ¿qué era lo que tú querías, Nori? Patricia. Ajá. De Patricia Arles, que ella escribe también así como de misterio, de suspenso. Oye, no la he Eh, leído. O tú dices Sí, Patricia Highsmith. Patricia no, Highsmith. Arles es, ella creo que es de origen argentino, pero está en España. La No. encontré por Facebook y también está, porque creo que hay algunas narradoras latinoamericanas, no sé, mujeres, que se han metido muy de lleno en el género de suspenso y de terror. Bueno, Mariana Enrique es una que también nos recomendó Soriana. Y es muy buena, realmente muy buena. Ok. Mira, Armando, ya lo tengo. Es muy Dale. cortico. Fíjate, dice, caso Serena Cortés. El cuento me pareció un excelente ejercicio escrito solo con diálogos. El texto engancha desde el principio. Bien narrado, con un final que, aunque futurístico, puede ser actual. Y luego vienen los comentarios al cuento El extraño monte. Es un buen cuento, me gustó. Solo realicé algunas observaciones de forma y que estoy enviando por correo. Felicitaciones, Soriana. Eso es todo. Oye, pero eso sonó a telegrama. Más o menos. Sí. Eso parece un mail. No, de esos que faltó el se pa'lante, escribe faltó recibido. pa'lante. Solamente se Pa'lante, escribe exacto. recibido, sí. Más nada. No, mira, Nori, no te puedo dar información porque no la he leído, pero déjame buscar a ver. Patricia, ¿qué? Ay, conchale, ¿qué es el bolígrafo? ¿Cuál es el apellido, don Noris? Ay, a Nori como que se le cayó la comunicación. Parece, sí. Parece, Mira. ¿verdad? Sí, desapareció de por acá también. Sí, a lo mejor sí. Armando, eso que tú dijiste de que hubo como un conato de apagón, sí fue cierto, porque yo también lo vi aquí. Sí, tuve aquí un conato de apagón. Se me apagó el aire acondicionado y la luz parpadeó, pero no pasó nada. Pensé que se iba a caer la señal, pero no. Bueno, nosotros no estábamos ayer aquí cuando llegamos, había un lado de la casa donde no había luz. Entonces fue que se fue un aparato, ¿cómo se llama esto? Sí, ajá. El breaker. Mire, les quería hacer un comentario. Comenta. No sé si leyeron una información que salió esta tarde, que la ONU supuestamente presentó un alerta roja, porque dice Ajá. que el planeta va hacia una hecatombe climática. ¿Qué Sí, les Pero ¿en qué parece? caso está?
Sí, bueno, Mira, estamos en alerta amarilla desde hace aproximadamente hace bastante 16 tiempo. años por ahí, pero ya llegamos a un punto en el cual la explotación capitalista nos está llevando a un momento casi de no retorno. De hecho, no sé si conocen el caso del reloj del fin del mundo, que unos científicos lo crearon en los años 50 y el reloj del fin del mundo lo que le faltaban eran 3 minutos para las 12 de la noche. Y resulta ser que ya estamos casi a las 12 de la noche porque no se han tomado casi ninguna medida. Fíjense que en las discusiones que ha habido sobre el clima y el cambio climático, siempre salen estudios pagados señalando que el cambio climático es falso. De hecho, Donald Trump tiene una campaña y paga por eso para que el cambio climático se considere falso. Pero resulta ser que todos los síntomas establecen que es verdad. Este proceso de lluvias que tenemos, que es el fenómeno de la niña, generalmente fuerte, pero no tanto como ahora, porque no solamente estamos padeciendo nosotros, también padece Colombia, el norte de Brasil, están padeciendo algunos países del oeste africano y toda Centroamérica. Así que bueno, imagínense ustedes que se inundó incluso hasta Miami. La cosa se les está revirtiendo de tal forma que hasta Miami se fue para allá. Todas estas cosas. Entonces, tenemos el problema de que casi que nos quedan días, ni siquiera semanas ni meses, nos quedan días para salvar al planeta de la hecatombe total. Porque el inconveniente es que por 5 millones de personas que se favorecen con que las cosas estén como están, el resto, los 7.000 millones. los 3.000 y pico de millones que somos, estamos en peligro por eso. Porque son solamente 5 millones de personas que se están favoreciendo, según los últimos datos, de toda esta situación planetaria con el mal clima. Y de hecho, mientras peor clima haya, más ventas tienen de sus cosas. Así que figúrense ustedes, es decir, es una gente que está blindada contra cualquier tipo de pérdida y sin embargo no les importa la vida de más nadie. De hecho, el COVID-19, según se descubrió hace poco y lo descubrió el principal infectólogo que tenía Estados Unidos, que renunció a seguir siendo el jefe de infectología de allá, descubrió que el COVID-19 en efecto se creó en un laboratorio estadounidense en Wuhan, en China. Alquilaron el laboratorio desde China para hacer creer que era un experimento, una cuestión china. Y en realidad era un laboratorio estadounidense o un laboratorio que trabajaba para los estadounidenses. Entonces, la idea era hacer desaparecer no 20 y tantos millones como han muerto hasta ahora por el COVID, sino tratar de hacer desaparecer 200 millones. Solo que el COVID no tuvo tanta fuerza, no esperaban que fuera mutando y fuera perdiendo fuerza con las mutaciones. Todo eso se ha descubierto en los últimos 2-3 meses para acá. Y bueno, son informaciones que están ahí en la red y que circulan, pero que tratan de ocultarnos. Así que uno no dice que el capitalismo no tenga ventaja. Sí las tiene, y si no, miren los chinos que han tenido que apelar también en 7 ciudades al capitalismo para poderse sostener. Pero el problema es que el capitalismo termina siendo insostenible en todo el planeta. No tenemos suficiente materia prima para abastecer todo el planeta. Entonces, eso es problemático, pues. Y lo que hay debería servir para alimentar a la gente que hay ahora. Solo que como hay tanta diferencia en la economía, en cuanto que unas personas comen una vez al día o cada 2 o 3 días y no tienen para nada, y hay gente que bota la comida porque no tiene
no se la puede comer toda. Entonces, esos desfases, evidentemente, los estamos pagando los que estamos en el medio, como el relleno del sándwich. A ver, volvió Nori. ¿Tú quieres intervenir, Félix? No, estoy escuchando. No, que me causa gracia el tema de esta clase, ¿no? La gente entra y sale, ¿no? Lo esencial, escuela, el liceo, Yo salía así, te daban tu reprimenda los docentes, y la gente sale y entra, pero involuntariamente. Vaya. Ya va, Nori, ¿tú tenías algo que decirme? Te preguntaba cuál es el apellido de la escritora por la que me preguntaste. Patricia. ¿Patricia qué? Patricia Esteban Erlés se llama ella. Ah, es Patricia Esteban Erlés. Ok. Erlés La Tomás. buscaré y la leeré y te daré mi opinión. No la conozco hasta ahora. Ok, ¿quién falta por intervenir? John Delis. John Delis. John Delis. Parece que no está conectado. Sí, no está por acá. Él estuvo lloviendo mucho por allá por Varinita, nos escribió, no sé si fue ayer o esta mañana. Ah, ok. Y llovió toda la noche. Escribió, espero que no desde el tejado de su casa. O desde un bote salvavidas. Bueno, yo tengo mis opiniones y creo que coincido con todos ustedes en que se trata de dos muy buenos cuentos. Le hice mis observaciones y ya se las envié a Soriana. Y creo que el primer cuento sí tiene mucho, tiene una influencia. Estoy leyendo ahorita, por cierto, ya que estamos cruzando recomendaciones, estoy leyendo ahorita un escritor mexicano que estoy seguro que te va a gustar, Soriana. Se llama Juan Pablo Villalobos. Es un novelista de primera con mucho humor y mucho trabajo sobre lo que es. Estoy leyendo uno que se llama Ojalá viviéramos en otro lugar, algo así se llama. Muy bueno, excelente novela. Comienza con un personaje que se está tratando de especializar en el arte del insulto. Entonces, bueno, cosas como esa. El tipo tiene mucho sentido del humor. Y es bastante bueno y ese es un texto escrito supuestamente desde la ruralidad mexicana. Entonces creo que te puede interesar, Soriana. Creo que los dos cuentos están bien logrados, salvo, por supuesto, una serie de detalles como esos que se han señalado, como otros que yo le señalé a Soriana. Y creo que en cuanto a búsqueda, Soriana está clara en que está buscando un trabajo dentro de la literatura fantástica y que, bueno, en el primer caso, el del extraño monte, se trata de un cuento que podríamos fundir entre la literatura latinoamericana tradicional y la literatura a partir de Cortázar y Dávila, la literatura fantástica. Y el segundo cuento lo siento más influido por Philip K. Dick, el autor de esas dos grandes novelas que fueron llevadas al cine. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, un capítulo de la cual, perdón, estoy hablando de novela, fue el que sirvió para hacer las películas Blade Runner y el otro Minority Report. Entonces, hay muchos más, Total Recall, etcétera, que también fueron basados en cuentos o novelas de Philip K. Dick. Algo de eso tiene el segundo cuento de Soriana. Entonces, no sé, vamos a dejar que sea Soriana la que hable ahora. Buenas tardes. Me agarraron Hola. comiendo ahora. Bueno.
Voy a empezar respondiendo preguntas. Creo que anoté algunas aquí. José Luis preguntaba que por qué si yo hacía mención a la familia paterna, después resulta que estaba con mi mamá. Bueno, eso, primero el cuento en sí fue algo que me pasó de verdad. O sea, sí pasó así. Y aunque quisiera explicar el animal ese, no podría porque no sé qué, nunca supe qué fue. Nunca supimos qué era. Era un político. Y, probablemente. Y bueno, eso es un sitio donde yo llegaba allá a Maturín. Yo llego allá a Maturín y esta es mi familia paterna, pero yo voy con mi mamá. Por eso eso allí. Sin embargo, creo que podría cambiar las cosas para hacerlo un poquito más entendible, porque claro, con la escribida de mí, yo sí lo entiendo, pero los otros no lo entienden. Y a ver, sobre el final del segundo cuento, también José Luis decía, bueno, si es tan moderno, porque salen esto así como escrito y tal, y yo, bueno, pero yo decidí escribir ese cuento así sin ningún tipo de acotación, sin ningún tipo de narración en lo absoluto, sino que nada más existiera lo que dicen los personajes y lo que probablemente ven los personajes, sin explicarlo. Entonces yo vengo y digo, ¿de qué manera puedo yo entonces explicar una pantalla holográfica o qué sé yo, o explicar una operación o qué sé yo, o explicar un procedimiento, algo que está ocurriendo si yo no lo puedo narrar? Y bueno, la forma en que encontré fue, vamos a poner lo que podría decir esta pantalla holográfica, cómo se podría leer, que dé datos, que dé información al lector sobre lo que está pasando, sin necesariamente tener que explicarlo. Ya luego, el final, primero yo no sabía que eso terminaba igual que el otro cuento que ya mencionaron, ni idea, nunca lo he leído. Y segundo, que también siento, ¿cómo explico que esta gente desaparece sin tener que recurrir a una narración, sin tener que meter a otro personaje, sin tener que, o sea, ¿qué forma encontré? Bueno, vamos a poner algo aquí como que alguien pegó algo en un poste o un mensaje, qué sé yo, futurístico, que es una cosa así tipo Facebook, qué sé yo, X, se desaparecieron fulana y fulanito el día tal y tal, tal. Fue ese tipo de narración que seleccioné fue un reto porque yo digo, ¿cómo narro si uno tiene que describir todo? Uno está acostumbrado a describir la mayoría de las cosas que se necesitan describir en un cuento. Y ¿cómo yo explico que esto es un hospital, una clínica, que está viendo a la gente, qué tal, que esto y yo? Y fui escribiendo y escribiendo y escribiendo a punta de diálogo, y yo decía, un diálogo que suene natural, pero que de los detalles necesarios. Entonces, era un reto por eso mismo también. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta me la hacen porque ya ahorita se me olvidaron. Gracias por leer. Ok. Yo creo que es que no hay mucho que explicar. Yo creo que este cuento se defiende por sí solo y además las historias no necesariamente tienen que ser narradas por un narrador en primera o segunda persona. Puede ser un personaje, un narrador omnisciente, pero del que no se sepa quién es o nada. Pues cuando tenemos un narrador omnisciente nunca le preguntamos quién es él o quién es ella. Entonces, a menos que se identifique en algún momento como uno de los personajes secundarios o de los extras. Pero del resto, cuando se trata de una narración con un narrador omnisciente, no nos preocupamos mucho. Entonces, en este caso es un tipo de narración omnisciente también. Es como cuando vemos
como el cuento aquel que les envié en el bosque, en el que se le toma declaración a varias personas. Y entonces, bueno, ¿dónde está todo eso? Al parecer, todo eso está en un expediente, pero resulta ser que al final aparece la voz del asesinado a través de una medium. Entonces, eso no está en el expediente. Entonces, hay miles de formas de jugar con la narración sin necesidad de que haya un cuento explícito para poder narrar lo que queremos. Y yo creo que, bueno, que si bien hemos usado la forma tradicional de narración hasta ahora, me parece saludable que Soriana haya tratado de romper con eso. Y bueno, bienvenida a esa forma de narrar. Tenemos que tratar en lo posible, si nos sentimos bien con ese tipo de narraciones, de experimentar en ella y de ahondar en ella y seguir el camino por ese lado. Hay muchas cosas que se pueden hacer por ese lado. Yo tengo varios cuentos escritos de esa manera y hasta una novela completa de 720 cuentos escritos de esa manera. Todo sin que haya un narrador. Van apareciendo los personajes, como decía Shakespeare en una de sus obras, que la vida es simplemente un actor que se sube a un escenario, recita un diálogo y vuelve a desaparecer. Y exactamente pues eso hice yo con mis personajes, y creo que eso puede ser también el relato que nos presenta, el segundo relato que nos presenta Soriana. Están ahí las cosas, se presentan, se muestran y desaparecen. Eso ocurre con todos los cuentos y con todas las narraciones, pero es como más visible cuando no hay un narrador que nos esté diciendo que esto es así o es de la otra manera, sino que nosotros mismos estamos asistiendo a la construcción del relato. A lo que lleva ese tipo de narración es a que nosotros participemos de la construcción del relato, porque todo está sucediendo al mismo tiempo que nosotros estamos leyendo. Bueno, felicitaciones, Soriana, y de verdad estoy muy contento que a la par de llevarte tu taller de novela, estés también con nosotros aquí en el taller de cuentos. Cuando te di la bienvenida estaba seguro de que ibas a poder hacer buenas cosas, y te doy las gracias por no haberme defraudado. De verdad que sí. Gracias. Creo que nos queda solo Yondelis por hablar, pero si no está. No, Yondelis creo que entró y desapareció. Bueno, tenemos muchos problemas de lluvia, de clima y de todo. Y bueno, si estamos en alerta roja por el clima a nivel mundial, no es de extrañar que Yondelis Yo quiero perdido. Me gustaría hacer una pregunta antes de que termine la clase. Dale, Félix. A Soriana. Sí, Dale, porque Soriana definitivamente es una mujer talentosa, ¿no? Entonces, yo quisiera que ella me dijera la clave para... Ella al principio decía que uno de los problemas de ella es que no tiene tiempo para escribir. Menos mal que no tiene tiempo para escribir, porque si tuviera tiempo, no quiero imaginarme. Pero ¿cómo hace ella para llevar el taller de novela y de cuentos a la vez? Yo de verdad que sí es un secreto. Primero. Ya veo. Bueno, creo que también es por la forma en la que yo hago las cosas, que es un poquito así como caótica. Pero un día me da, bueno, se me ocurrió tal cosa y en un día en una sentada lo escribo y después, bueno, corrijo si puedo, se lo paso a alguien, mírale, encuentra ahí error, lo que puedas, dime qué te parece, y así voy con absolutamente todo lo que hago.
Si tengo una idea, no la dejo pasar. Me siento, voy y hago hasta que me canse y ya está, y después sigo con las cosas que tengo que hacer. Que sí, cosas cotidianas. Pero en este momento he ido cerrando cosas, ya me salí de la agrupación de teatro, ya era desde hace tiempo, no quería seguir allí, pero seguí por compromiso. Y a raíz de lo que pasó con mi papá, dije no, ya es suficiente, ya no quiero ni por compromiso ni por nada. O sea, no. Y he estado tratando de hacer tiempo para terminar todo este año, todo lo que tiene que ver con la escritura este año y aprender más en el año que viene. Pero sí ha sido bastante difícil. Es más, muchas veces me he dicho, ay, ¿será que dejo eso? Porque es que hay veces que se te oye, me va a volver loca, voy a parar loca, pero espero que se me pase y después sigo con la forma en la que puedo, sigo, e incluso estando ya en Maturín, tenía esa cabeza y venía, bueno, puedes escribir sobre esto, puedes escribir de esto, iba anotando. Y una vez que llegué aquí, hice las cosas que tenía que hacer primero y después fue que me senté a escribir. Y ya el libro de cuentos, yo dije, lo quiero terminar en octubre. Me falta nada más un solo cuento para terminarlo, pero se me ha hecho difícil hacerlo. Sin embargo, espero ya culminar lo que queda a principios de noviembre. Bueno, principio de noviembre ya es la semana que viene, así que vas bien. Precisamente. Mira, de todas maneras, nadie con capacidad creativa se vuelve loco por crear, pero sí se vuelve loco si no crea. Así que ese es el asunto. Cuando uno tiene tantas ideas en la cabeza, Ray Bradbury decía que él sentía que los dinosaurios caminaban por dentro de él en su cabeza y tenía que darle salida. Y en efecto es algo así. Hay que dejar que todo eso salga y que todas esas historias salgan. Esta semana yo me propuse algo porque he estado con faltas de tiempo por una cantidad de situaciones por las que he pasado. Afortunadamente ninguna ni dramática ni trágica, pero ciertas complicaciones de la vida cotidiana, pues. Y resulta ser que me propuse escribir un cuento diario durante 50 días. Y lo pude hacer durante 3 días, los 3 primeros días, lunes, martes y miércoles. Pero de repente me di cuenta que yo me vengo quejando de que no tengo tiempo para escribir las 3 novelas que tengo terminadas casi y que lo que requieren son retoques y hacer algunos capítulos que se interconecten. Entonces dije, si yo tengo tiempo para escribir todos los días un cuento, tengo tiempo para trabajar en esas 3 novelas y después sigo con el reto de los cuentos. Entonces, bueno, creo que en la medida en que uno se lo proponga, lo puede sacar adelante. Y también que... Ajá. Dime. Yo voy a confesar aquí que para mí es muchísimo más fácil un cuento que una novela. Sí, he tenido muchos problemas con la novela porque es mantener una idea a largo plazo, mientras que un cuento yo tengo la idea, ya escribo ya un día, ya listo, acabado. Después viene que sí, pulir y corregir esas cosas, pero te das cuenta, tú tienes mi propia forma de ser, de que no soy de quedarme mucho en un sitio, no, me aburro rápido, me aburro fácil. Mantenerlo ha sido un reto, la novela. Ah, ves tú. Bueno, pero fíjate, lo que tienes es que ver que cada capítulo es como un cuento y es un nuevo comienzo. Entonces, aunque mantengas una idea fija, mantén la idea fija
como si fuera un hilo conductor, pero el resto son, vamos a decir, piezas que cuelgan de ese hilo conductor, como si fueran anillos, como si fueran aros metálicos, como si fueran lo que querramos que sea, pues, como dijes, lo que sea, que cuelgue de allí y entonces simplemente tienes tu hilo conductor, pero los dijes son distintos uno cada día. Hay una amiga mía que escribe crítica literaria en Cuba, se llama Algamarina Elisa Garay, y Algamarina se dedicó a hacer un collar con todos los dijes que le regalaran. La última vez que la vi tenía 142 dijes. Yo le decía que se le iba a crear joroba de tanto cargar dijes en el cuello. Pero en realidad, bueno, son retos que la gente se pone. Y si tú te pusiste el reto de hacer una novela y un libro de cuentos, pues nosotros te aplaudimos y te dimos la bienvenida acá en el taller a sabiendas de que tú tienes talento. Y fíjate, eso que tú dices que tienes una gran facilidad para escribir cuentos y todo esto, yo estoy seguro de que hay miles de personas en el mundo que quisieran poder decir eso. Así que de verdad te felicito y estoy muy contento de tu presencia acá. No sé, ¿te respondió Félix lo que tú le preguntabas? Sí, no, por supuesto, claro que sí, claro que respondió, pues, porque yo lo que veo que cada uno tiene como eso me parece bonito, pues, cada uno tiene su búsqueda. Por eso yo quería saber cómo era su búsqueda, ¿no? Para yo también, para confrontarla conmigo, que son búsquedas distintas. Por ejemplo, yo en el tema de la ficción he trabajado fundamentalmente en la minificción, el microrrelato, y yo quería saltar del microrrelato a hacer algo un poco más extenso, ¿no? Y creo que con el taller lo estoy logrando, hasta el punto de que más bien quiero reducir el tamaño de los cuentos, ¿no? Las páginas, quiero reducirlo. Y bueno, nada, son búsquedas distintas. Pues, a mí me parece también muy seductor el tema de la novela, pero bueno, mientras que yo no me sienta bien, que me he superado, que he logrado avanzar en el tema de un cuento, yo creo que yo no me lanzaría en una novela, pero es una cosa también bien interesante poder hacerla. Entonces, a mí me pareció interesante este taller, es la búsqueda personal que en mi caso he tenido, y que estoy seguro que también los otros compañeros lo están teniendo. Oh, chévere, chévere. ¿De qué va a ser el libro que se va a publicar, Sultana del Lago? No, ¿cómo no? El libro que te va a publicar. No. Ese es el de los desaparecidos. Sí, eso es periodismo, pero claro, ahí recrea, periodismo y literatura, digámoslo de esa manera. Está bien, está bien. Bueno, Fanny nos está diciendo que ya se está terminando nuestro tiempo para poderse conectar con el profesor Batista, así que podemos ir cerrando. Si no hay otro comentario, otra pregunta, podemos ir cerrando. El último es que yo realmente tengo expectativa con el tema de que estos dos libros de nosotros puedan ser publicados. Pues obviamente que es una expectativa que tenemos todos y ojalá que todo se direccione, que pueda concretarse con el favor de Dios. De cerrar, hay posibilidades en El perro y la rana y hay posibilidades de que salgan también en Sultana del Lago. Luis Peroso me dijo que aquellos que yo le recomiende, él los publica. Y como creo que los voy a recomendar a todos, los que no salgan en El perro y la rana o en otro sitio, irán por allá. Así que creo que van a salir todos. Dime, Alicia. ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo ponente? John Daly es el único que falta. Ah, ok. Para esta ronda, John Daly. No, me refiero. Le voy a pedir que le escriban, por favor. Que yo mañana no voy a poder escribir ni ahora en la tarde.
Está bien, yo le puedo escribir. Sí, por favor. Sí, yo le escribo ahorita. Yo puedo escribir ya el domingo, pero mañana no puedo, estoy ocupado y hoy tampoco puedo en la tarde, lo que resta de tarde. Bueno, terminemos entonces, cerremos y muchas gracias por haber estado acá, gracias por haber asistido a esta otra sesión del taller y esperamos que nos podamos ver el próximo viernes, si Dios quiere, a la hora de costumbre y por este mismo canal. Miren, sueno hasta como un presentador de televisión. Parece a Renio Tolina. ¿Ah? Te parece a Renio Tolina. Sí, ¿verdad? Oye, mira, ¿verdad? Ese sí era clase aparte como presentador. Sí, sí. Bueno, tú te estás creciendo. No, ustedes saben que cuando yo hice mis prácticas de comunicación social, yo saqué el título de locutor y me tocó unas cuantas veces presentar eventos, espectáculos y cosas. Y la gente decía que yo tenía un gran futuro en eso. Lo que pasa es que eso a mí no me gusta. Sobre todo porque el animador tiene que saber bailar y es lo único que yo no he podido aprender. Yo sé cantar, tocar cuatro, rasguño la guitarra, puedo hacer lo que quieran en un escenario, actuar, contar chistes, lo que sea, pero bailar no puedo y de verdad lo he intentado y no he podido nunca. Yo bailando parezco un oso prisionero en un circo. Así que imagínense ustedes. Sí. Entonces es horrible. Bueno, que tengan un feliz fin de semana y Chao, que Dios me Armando. bendiga. Cuídense mucho. Chao. Chao, feliz fin de semana. Igualmente, chao. Bueno, Chao, Soriana. Chao. Chao. Chao, gracias.